y blanco es. Redimido soy por ti, el dolor se fue. Hoy escuchaba una adoración que decía, ¿cómo hacía? Escuchaba una adoración en donde él hablaba de entregas, donde el Señor hablaba de que te entregues, de que entregues todo, que Él es el que te va a cobijar, te va a guardar, te va a mimar, te va a proteger. Y quizás hay momentos en donde te sentís solo, pero Él te está restaurando. Él está restaurando tu vida. Amén. La soledad es una buena compañera con el Señor. ¿Sabías? Cuando estamos en soledad, tenemos esa comunión con Él. Así que no te quejes de la soledad que estás pasando. No te quejes de que te faltan amigos, amigas, de que te faltan familia, que te faltan personas. Porque el Señor tiene que ser el centro de tu vida. Y Él va a añadir aquella familia nueva, aquellas personas nuevas, personas que te ayudan a crecer y a edificarte. El otro día hablaba con una amada pastora y le decía, ella no está ungida todavía como pastora, pero como profeta, perdón, y le decía, los profetas tenemos que estar juntos, como hacían en la época, en la antigüedad, con el Señor. Amén. Los profetas tenemos que estar juntos. Y cada uno, los ministros tenemos que estar juntos. El pueblo tenemos que estar juntos. Tenemos que estar todos juntos. Todo aquel que no conoce de Dios y que quizás vos estás porque tenés un cierto cariño y está en el mundo o está más en el mundo que en el Señor, es porque vos también estás en el mundo. Tenés más de mundano que del Señor, o de mundana que el Señor. Entonces, cuidemos lo que el Señor nos da. Cuidemos. Amén. Crezcamos. Porque el Señor te quiere un regalo. Sos un elegido, sos una elegida. No desperdicies lo que Dios te quiere dar. Porque ser un elegido de parte de Dios. Escogidos hay muchos, pero elegidos pocos. Y ser un elegido de parte de Dios es un privilegio. Y que Dios te llame tu amigo, que Él es tu amigo, es un privilegio mayor. Amén. Aleluya. ¿Qué pasó? Te poní de nuevo. Sí. Bendiciones, tome asiento. Ustedes me dirán, ¿no? ¿Qué está pasando? Estamos en un tiempo nuevo, iglesia. Estamos... Ustedes dirán, ¿nos achicamos? No. Creemos que Dios nos está llevando a un tiempo nuevo. Si tenemos un acompañante que está dando vuelta. Nada, bueno. Y vamos a arrancar ya la construcción. Por eso ustedes están viendo que hay modificaciones en la iglesia. La verdad que con mucho esfuerzo estamos haciendo todo esto, pero bueno, damos gloria a Dios porque podemos hacerlo. Ya pronto van a ver lo lindo, ¿no? que va a quedar, y estamos en medio de la construcción, pero bueno, damos gloria al Señor por lo que Él está haciendo. Casi me spoilea, profeta, apóstol. ¿Cuántos de ustedes quieren ser bendecidos? Todos, ¿no? Hoy hablábamos con el diácono y con el apóstol y le preguntaba, yo digo, ¿qué les parece la iglesia de esta manera? Y como que lo sentía más hogareña al estar así, más cerca. Como que en realidad la iglesia empezó así, era así, el tamaño. Vos viste cómo era la iglesia de Mari antes. Y como que el Señor nos está llevando a ser una iglesia familiar.
No una iglesia pomposa ni grande, con luces ni nada, sino una iglesia familiar, cercana a la persona. Es nuestra esencia como apóstoles que somos. El Señor siempre nos llamó a lo familiar, a nosotros. Como iglesia estoy hablando. Y quizás usted dice, bueno, se achicó la iglesia. No, nos acercamos nosotros a ustedes. ¿Pero por qué? Porque Dios nos llamó a estar juntos y a estar bien cerca de ustedes. Tiene un propósito y un significado que quizás la iglesia se haya achicado, pero para bien. Es para bien, solamente el ambiente se achicó. Y usted verá y se dará cuenta por qué. Le pregunté si querían ser bendecidos, usted me dijo que amén, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que dijo el apóstol. Tiene que ver con las prioridades que uno tiene. Con, como se dice, no despreciar lo que Dios te da. Porque lo que Dios te da, no te lo da nadie. Amén. Todo lo que Dios te lo da, no te lo da nadie, te lo da Él nada más. Y la prédica de hoy tiene que ver con esto. Usted cuando escuche la palabra va a decir, uy, pero qué fuerte esta palabra que está hablando este apóstol. Pero tiene que ver con una persona que había sido apartada para Dios, había sido escogida para Dios. Y de repente esta persona empezó a cambiar de prioridades y empezó a darle espacio a otras cosas que no eran lo que Dios quería. ¿A cuánto les pasa? Dígame la verdad, que muchas veces dejan las cosas de Dios al último. A todos nos pasa. ¿Por qué? Porque estamos pensando en el hijo, en el esposo, en la esposa, en la novia, en los amigos, en la esquina. En cuántas cosas pensamos y de repente nos olvidamos de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos claras las prioridades. Y al no tener claras las prioridades, ¿qué pasa? Quizás involuntariamente te pasa que no le das más, digamos, importancia a lo que Dios te dio para que hagas. Amén. Ahora, escúcheme lo que va a escuchar, valga la redundancia. Ponga atención. Prepare, como dijo el domingo pasado nuestro apóstol, prepárese, porque la palabra de Dios hoy es fuerte. Ajústese los cinturones porque es fuerte. Escuche bien, el 1 de Samuel, capítulo 2, del versículo 18 a 36, dice: y el joven Samuel, que era profeta, ¿no?, ministraba en la presencia de Jehová vestido de efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se le atraía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana, que era el nombre del padre de Samuel, el profeta Samuel, y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en el lugar que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero miren el cambio, digamos, rotundo que hay en el versículo 22. Dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo que todo este pueblo ve que ustedes están haciendo cosas malas y proceden de mala manera. No, hijos míos, porque no es buena la fama que ustedes están cosechando, pues hacéis pecar al pueblo del Señor. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Miren nuevamente el versículo 25, vuelve otra vez a Samuel y dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho el Señor,
¿no me manifesté claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí para que sea mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemases incienso, y llevases efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado más a tus hijos que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice así: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de tu casa y la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Fuerte, ¿no? Elí era un sacerdote, el sumo sacerdote. Tenía dos hijos que eran sacerdotes junto con él. Y dice la escritura que los hijos de Elí hacían lo malo delante del pueblo de Israel y eran, como se dice, mal testimonio delante del pueblo de Israel. Porque por causa de estos dos que servían en el tabernáculo, que servían en la iglesia, para que usted lo entienda, el pueblo hablaba mal y decía: estos son los hijos del sumo sacerdote. Como decir que vos sos pastor y que tus hijos estén haciendo cualquier cosa, y por causa de tus hijos digan: estos son los hijos del pastor. Y de repente el pastor, en este caso el sacerdote, le dice a los hijos: ¿por qué hacen estas cosas malas delante del pueblo? Una cosa es pecar contra los hombres, porque si vos pecás contra un hombre, te pueden llevar a un juzgado, a un juez. Si vos le haces un daño a una persona, te pueden denunciar y vas delante del juez. Y el juez dictamina lo que corresponde y imparte justicia a nivel terrenal. Pero si vos pecás en contra de Dios, ¿quién te puede defender? Para que usted lo entienda, lo parafraseo. Si uno peca contra Dios, ¿quién te puede defender? Ni yo ni nadie, ninguno de nosotros te puede defender. Y esto Elí le dice a los hijos, porque ¿saben lo que hacían los hijos? Tomaban las mujeres y tenían relaciones delante del tabernáculo. Es como traer una mujer acá y hacer eso delante del pueblo. Escuche qué aberración como sacerdote. Traían mujeres y tenían relaciones dentro del tabernáculo. Y todo el pueblo sabía, porque lo hacían a la vista de todos. Se creían pillos, como dicen los pibes. Hasta que un día el sacerdote Elí le dijo a los hijos: no, dejen de hacer esto porque están hablando mal de mí, mal de ustedes. Yo no los puedo defender si viene Dios y los ajusticia. ¿Qué pasó después? Vino un varón de Dios, dice la palabra, al sumo sacerdote, que se supone que recibía palabra de Dios. Vino y le trajo la justicia de Dios. Usted dirá: pero ¿qué quiero decir con esto, gente? Uno no puede despreciar lo que Dios le da a uno. Sea pequeñito, sea grande, vos no podés despreciar lo que Dios te da. Porque así como Dios te lo da, también te lo puede quitar. ¿A qué llamamos desprecio? Y a lo que no valorás. Si Dios te da una bendición, sea cual sea la bendición,
en cualquier área de tu vida lo despreciás, no lo valorás, así como Dios te lo dio, te lo puede quitar. Así de simple. Y no porque el Señor sea un dictador ni nada de eso. No, es lo que está sembrando, muchacho. La Biblia es muy clara. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice. Los hijos de Elí, que estaban sembrando maldad. Que hablen mal el pueblo, no solamente una persona. El pueblo de Israel hablaba mal de los hijos de Elí, decía la palabra. Como que todo, por ejemplo, que vos que vivís ahí en Fuerte Apache, todo Fuerte Apache se entere lo que sos vos. Y empiezan a hablar mal de vos. Porque no te guardás. Porque no tenés, digamos, no sos testimonio delante de los hombres. Y esto es lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Eran sacerdotes, no eran cualquier persona, no era una persona común, eran los dos sacerdotes, hijos del sumo sacerdote, como para que ustedes lo entiendan, eran los hijos del pastor, ¿se entiende? Empezaron a hacer cualquier cosa en la calle y la gente lo veía y venían, dice la escritura, no está acá, pero más adelante dice que el pueblo venía y le decía a Elí, mirá, Ovni y Fin están haciendo cualquier cosa, ¿y vos qué haces como padre? La escritura dice que Elí honraba más a los hijos que al propio Dios. Ojo, tengo mucho cuidado con eso. Pero usted, apóstol, no es padre. Herencia de Jehová son los hijos. ¿De quiénes son los hijos? Del Señor. Son del Señor. Sí, son del Señor, porque herencia de Jehová son los hijos. Cuando vos honrás más el regalo que Dios te dio al dador de regalo, ojo, tengan cuidado con eso. Porque desde el vientre de nuestra madre Él nos escogió y nos creó. Cuando vos te olvidaste de eso, así como Dios te da, Dios también te quita. Ojo. Porque Él es nuestro creador. Cuando uno tiene en claro y lee la escritura, se va a dar cuenta de muchas cosas. Es más, va a tener mucho cuidado en las cosas que uno hace. Porque cuando uno empieza a adular, por ejemplo, Elí adulaba a los hijos, le daba lo mejor de la grosura de los sacrificios, porque te cuento, en el tabernáculo estaban el sumo sacerdote, estaban también los sacerdotes, y venía el pueblo a traerle palominos, le traían corderitos para que puedan ser sacrificados y que de esa manera puedan expiar los pecados. Antes de que venga la cruz, pasaba eso. El pueblo de Israel, vos como familia, ibas delante del tabernáculo, se lo presentabas al sumo sacerdote, sea un palomino, sea un corderito, mataban ese corderito y esa sangre que era derramada, utilizaban eso para la expiación de los pecados de la familia. ¿Entienden? Antes de que venga la cruz. Esta labor lo hacían los sacerdotes. Y por causa de estos animalitos que eran muertos y eran sacrificados para el Señor, esos animalitos después se cocinaban. ¿Por qué? Porque dice la escritura que los sacerdotes no tenían herencia. La herencia de ellos era Dios. Dios los sostenía a través del pueblo, trayéndoles ofrendas. ¿Se entiende? Comían de ahí. Y dice la escritura que los hijos de Elí robaban y se agarraban lo mejor. Y a los otros sacerdotes, bueno, que se arreglen. Imagínense a la maldad hasta dónde llegaba. Que estas personas no les importaba que los demás no coman. Por eso dice, las grosuras que trajeron mi pueblo, le dice Dios a través del varón de Dios, le dice, mi pueblo trajo las grosuras. Y vos te quedaste con lo mejor para adular a tus hijos, le dice el varón de Dios al sumo sacerdote de Elí. Y es más, Dios le recrimina, le dice, honraste más a tus hijos que a mí. Error. Porque así como Dios te da, Dios te lo quita. Tenga bien en claros. Aquí que padre, que madre, tenga bien en claros.
Porque acá la escritura es muy clara. Uno como padre no puede honrar más a los hijos que a Dios. Porque tienen consecuencias. No hay prioridades, digamos, ordenadas. Cuando usted tiene las prioridades ordenadas, se va a dar cuenta que está cometiendo un error cuando hace eso. El sumo sacerdote Elí no tenía nada que ver con el orden y no tenía nada que ver con las prioridades, porque él no tenía prioridades. Él prefirió honrar a los hijos antes que a Dios. Imagínense que envían a un varón de Dios, ni nombre tiene el varón de Dios. Mandaron a un varón de Dios, evidentemente era un profeta, que Dios le envió. Y le dijo, Elí, por causa de esto, papá, usted lo escuchó. Un profeta no viene a sobarte el lomo, a ver. Era un profeta, amor, el que le vino a hablar a Elí. No esperes que, Señor, si te estás mandando macana, ay, Señor, necesito que me acaricie. Si te estás mandando una macana. Él es padre. Usted como padre, ¿qué hace con los hijos cuando los corrige? ¿Los acaricia? Vamos. Dígame la verdad. Cuando tienen que corregirlos, ¿cómo lo corrigen? ¿Acariciándolo? Vamos. Señor es nuestro papá. Y cuando nos tienen que corregir, nos corrige. ¿Cómo nos corrige? A través de sus profetas. Y a veces no me gusta la palabra porque es dura. Pero vos, ¿qué estás haciendo? La que tiene como hijo. Y azota a todo aquel que tiene como hijo. Ahora, si vos no sos hijo de Dios, entonces no espere la corrección de Dios. Así de simples. Yo soy hijo de Dios y ¿saben qué? No es que me gusta que me reten, No me gusta que me reten. Creo que a nadie les gusta que le reten. Dígame, ¿es así o no? A mí no me gusta que me reten. Pero cuando me retan y tienen razón. Digo, ¿sabes qué? Termino diciendo, sí, tenés razón, amor. Por ejemplo, cuando el Señor habla a través de mi esposa, sí, tenés razón. Es verdad. Antes agarraba y renegaba. Pero después digo, no, sí, tiene razón. Señor, perdón, listo. Chao. Si te lo está diciendo porque te ama. Si no, no te dice nada el Señor, Si no te amara, no te diría nada. Es más, arreglate. Después no te quejes, Y Elí muchas veces Dios le había hablado, Muchas veces le había dicho, no honres más a tus hijos que a mí. Y él seguía en lo mismo. Hablamos de un sumo sacerdote, pero también hablamos de una persona que tenía claras las prioridades. Que ahí es donde yo quiero colocarlo a usted. Ahí nos tenemos que colocar, gente. ¿Qué es lo primero que leímos? Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod fino. El efod era una túnica que supuestamente tenía que estar limpia para poder ministrar al Señor. Ahora, ¿dónde estaba Samuel? ¿Delante de quién? ¿Delante de quién? Quiero escuchar. Delante de la presencia de quién? Del Señor. Ahora, si usted tiene bien claras las prioridades, va a ser como Samuel, porque dice la escritura que el joven Samuel, dice, y más o menos era adolescente, era un chico, y él estaba delante del Señor limpio, ministrando al Señor. Usted me preguntará, ¿qué es ministrar? Agradeciéndole a Él, porque estaba en el lugar correcto, porque él tenía bien clara la prioridad, que era estar delante del Señor con su túnica limpia. Yo no sé cómo está tu corazón, pero más allá de que tu corazón esté dañado o esté lastimado o sientas que estás en falta, el Señor quiere que vengas delante de Él para presentarte como sos, porque Él sabe y nos conoce. Usted sabe que Él nos conoce, ¿no? Pero ¿sabe qué espera? Que usted confiese. No delante de mí, ni delante de mi esposa, delante de Él. Si la escritura nos marca y nos dice que el profeta Samuel
estaba delante de la presencia de Dios con lino fino, dice, con un efod y de lino fino, ministrando al Señor. ¿Usted cree que Samuel, con la juventud que él tenía, no tenía cosas que decir? ¿Usted no tiene cosas que decir delante de Dios? ¿No tenemos cosas que decir delante de Dios? Señor, me pasa esto, me pasa lo otro, me pasa aquello. ¿Cuántas cosas? Y confesás delante del Señor que te pasa esto, que te pasa esto. Es lo que estaba haciendo Samuel. Estaba ministrando al Señor. Ahora, ¿cuántos de ustedes hacen eso? De ahí te vas a dar cuenta de dónde está tu prioridad. Si no levantaste la mano, ahí te das cuenta de dónde está la prioridad. Después. Escuchá la palabra. Escuchá la palabra. Después de la palabra te explico. Si vos no levantás la mano es porque hay otras cosas que están ocupando lugar. Quizá no es algo malo, ojo, no precisamente tiene que ser algo malo. Quizás es otra cosa que te está ocupando tiempo. ¿Entienden? Quizás no es algo malo que estás haciendo. Quizás le está dando lugar a otra cosa. Y Dios lo que te quiere enseñar esta noche es que vos puedas tener las prioridades ordenadas. Quizás por eso muchas cosas no se te están dando. Y el Señor viene y reitera esto. Hay cosas que no se dan porque no hay prioridades que estén ordenadas. Yo no sé qué es lo que tenés que ordenar. Pero si Dios te quiere bendecir, primero tenés que estar ordenado. En cada área. Porque dice la Escritura que Dios es orden. ¿Qué pasaba con Elí? Elí era un hombre que estaba desordenado. Y lo peor de todo esto, que afectó a los hijos. Porque los hijos, por causa de él, de ser un hombre que no tenía carácter, no temperamento, no tenía carácter para criar a los hijos terminaron haciendo cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no tuvo la firmeza como padre. Que las prioridades las tenía desordenadas. Cuando uno tiene las prioridades ordenadas, las cosas fluyen. Quizás llevan tiempo, pero las cosas fluyen. Y uno tiene que tener ahí, y tiene que estar despierto, y mirar, y meditar. Y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer con esto? ¿Qué tengo que hacer con lo otro? ¿Qué tengo que hacer con aquello? El Señor te guía, pero también está esperando de vos que digas, ¿hacia dónde tengo que dirigirme? Porque Dios le había dicho ya de antemano a Elí. Elí, cuando yo le leí esta parte, Elí era un hombre ya entrado en años, era viejo. Pero ya venía recibiendo palabra de cómo tenía que criar a los hijos. Pero él no escuchó. Prefirió adular a sus hijos antes de obedecer a Dios. No es que no le dijo el Señor lo que tenía que hacer. A Elí no le importó lo que Dios le dijo. Esa es la realidad. Lo menospreció. Lo tuvo un poco, como se dice, lo que Dios le dijo. Y Dios eso lo ve, Dios, cuando vos lo menospreciás, lo dejás de lado, Él lo ve a eso. Pero sí, yo soy salvo por causa de Cristo. Pero vos sabés que la sangre de Cristo no hay que pisotearla. La Escritura es muy clara, en el Nuevo Testamento dice que no tiene salvación aquel que pisotea la sangre de Jesucristo. Y pisotear es justamente despreciar lo que Dios te dice que hagas. ¿Qué es lo que hizo este muchacho, este hombre? Elí. Pero volvamos a Samuel. Samuel dice, en el versículo 21 dice: y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y escuche, nuevamente diciendo: y el joven Samuel crecía delante de Jehová. ¿Cuántos quieren crecer? En todo sentido le estoy hablando,
Él, como joven, estaba creciendo delante del Señor. Ustedes me preguntarán, ¿qué es crecer delante del Señor? Madurar. Todo, en cada área. En lo familiar, en el matrimonio, en el trabajo, vos en lo espiritual, en lo natural, e incluso en la salud. En cada área, Él quiere que crezcas. Pero ¿qué tenés que tener bien en claro? Son las prioridades ordenadas. Amén. El mensaje de hoy justamente es ordenando las prioridades. Ahora, si hay cosas que ordenar, mediten delante del Señor y que el Señor les muestre qué es lo que ustedes tienen que ordenar. Amén. Ahora, en el versículo 26 dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres, lo contrario a los hijos de Elí. Delante del Señor era aceptado y delante de los hombres también. ¿Por qué? Porque era testimonio, lo contrario a los hijos de Elí. ¿Cuántos quieren ser como Samuel? Amén, todos. Pero era totalmente lo contrario a lo que decían de los hijos de Elí. ¿Por qué? Porque era un hombre de testimonio, era un joven de testimonio. Y no solamente Dios lo aceptaba como ministro, sino también lo aceptaba todo el pueblo. ¿Por qué? Porque era un hombre que tenía frutos del Señor. Era un hombre de ejemplos. Amén. Ahora, lo último que le quiero dejar esta noche, después de ver estas dos personas, Elí y Samuel, es dónde quiere estar parado. Porque dos ejemplos el Señor nos muestra. A dos familias Dios nos muestra: la familia de Elí y la familia de Samuel. ¿En qué familia querés estar parada? ¿En aquel que tenía las prioridades ordenadas o en aquel que quería tener totalmente desordenadas las prioridades? Todo depende de usted, amado. Yo le muestro esto y le digo esto: ¿dónde están puestos tus pies? Te vas a dar cuenta por las cosas que te pasan, si están ordenadas las prioridades. Si no están ordenadas, también te vas a dar cuenta. Y el Señor hoy nos enseña dónde tenemos que estar parados. Miren a Samuel, un jovencito, un adolescente, dando testimonio del poder de Dios, no solamente delante de Dios, sino delante de los hombres, ministrando al Señor. Un adolescente que podría estar haciendo cualquier cosa. Sin embargo, él decidió, como joven, ministrar al Señor y estar limpio delante del Señor. Diferente totalmente a los sacerdotes e hijos de Elí, Ofni y Fines, que eran ministros de Dios también, pero estaban haciendo cualquier cosa. Y no es solamente para los ministros, es para el pueblo en sí. ¿Dónde quieres estar parado? ¿Ministrando al Señor? ¿O pisoteando el tabernáculo? Amén. Cierre sus ojos. Señor amado, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, gracias Señor por tu corrección. Gracias que entendemos que vos como Padre, Señor, nos corregía a tus hijos. Quizás, Señor, la palabra es fuerte, quizás, Señor, el direccionamiento es fuerte. Pero entendemos, Señor, que vos nos querés enseñar. Querés que seamos como Samuel, Padre, que estuvo ahí ministrándote, que estuvo parado delante de ti. No solamente siendo testimonio delante tuyo, sino delante de los hombres. Señor, enséñanos como enseñaste a Samuel. Muéstranos, Señor, a los hombres que decidimos estar parados delante tuyo, que decidimos tener ordenadas las prioridades, Señor. Gracias te doy en esta noche, Padre. Gracias te doy, Señor. Yo te ruego, Dios mío, que vos le estés revelando a cada uno de mis hermanos que están presentes en este lugar, Señor, las cosas que tienen que ordenar, las cosas que tienen que ajustar, Padre. Yo te ruego, Dios mío, por tu amor y por tu misericordia, que nos enseñes, Señor,
a tener, Señor, ordenadas las prioridades. Hay muchas cosas que tenemos que ordenar, Señor. Hay muchas cosas, Señor, que tenemos que ajustar, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret que vos te manifiestes con poder y con gloria sobre nuestras vidas, Señor. Echo fuera todo aquello que se quiera levantar en contra de las familias representadas en este lugar. En el nombre de Jesús, todo aquello, todo ataque del diablo, todo ataque diabólico, todo ataque, Señor, del enemigo en las mentes con dardos diabólicos, lo echo fuera ahora, en el nombre de Jesús. Todo aquello, Señor, que lleva al desorden, Señor, en el nombre de Jesús lo echamos fuera, en el nombre de Jesús. Todo aquello, Señor, que en esta hora, en el nombre de Jesús, nos lleva a mirar otras cosas antes que a ti. Señor, deshacemos todo obrar en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Enséñanos, Señor, en esta hora a caminar en pos de ti. Enséñanos a ministrar, Señor, tu nombre delante tuyo, Padre. Enséñanos a tener, Señor, nuestra vestidura blanca, Señor, delante tuyo. Límpianos de todo pecado y de toda maldad, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, yo te doy gracias en esta noche. Pongo en tus manos, Señor, en esta hora lo que te damos. Echo fuera toda escasez, toda miseria, toda pobreza, toda ruina, todo aquello que se quiera levantar en contra, Señor, en el nombre de Jesús, de mis hermanos, en contra, Señor, en esta hora de la economía de mis hermanos, Señor. Llenas la heladera, llenas la alacena, que no le haga faltar nada a ninguno de mis hermanos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ponemos en tus manos, Señor, esta noche. Te pedimos que tu palabra, Señor, que ha sido dada, entendiendo que cuando es dada nunca vuelve vacía, Padre, porque es enviada con un propósito, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Sella, Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Den un aplauso fuerte a Jesús. Aleluya. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Qué es lo que vas a priorizar? Aleluya. La palabra profética Dios ya nos dio y es fuerte. Lo único que le puedo decir, amados, es que si no se ordenan, viene un caos. Viene un 2025 complicado. Y si sus vidas no están ordenadas, su vida también va a ser un caos. Y se los dejo ahí. Hoy decía muchos les gusta que los profetas hablemos cosas lindas, que no nos reten, que no nos tiren de las orejas. Pero en la Biblia habla de que cuando un profeta se acercaba, todos era como que se asustaban, salían corriendo. ¿Por qué? Porque el profeta no te va a venir a acariciar. El profeta normalmente lo que hace es exhortar y enderezarte y darte la guía. Y te dice un propósito. Otra cosa es la adivinación. El adivino, hay personas que se creen profetas y que es adivinación lo que tienen. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque el profeta de Dios lo que hace es te direcciona y te dice cómo tenés que hacer y qué va a pasar. El adivino, no. Dios te dice el propósito de por qué quiere y necesita ese cambio en tu vida. No es que te da una palabra y queda ahí. No. El propósito de por qué necesita ese cambio. De por qué necesitas ordenarte y direccionarte. Amén, como le dije recién. Si no están ordenados, amados, viene un caos grande. Si no están ordenados, ese es el propósito. Dios los quiere usar. Amén. Pero tienen que estar ordenados. El adivino lo que te dice, ay no, si te va a pasar esto, va a pasar aquello, te va a decir, no sé, que te vas a ganar $1 millón, que vas a tener una casa, que vas a tener, no sé cuántas estupideces. Y no te dice el propósito de Dios con esa situación. Todo lo que hagas y todo lo que Dios te da es con un propósito. Si te da un marido, un novio, una novia, el propósito es que los sirvan juntos al Señor y que crezcan juntos
Si te da un amigo, una amiga, el propósito es que caminen juntos en el Señor. Es lo mismo, funciona para la pareja de la misma manera. Tienen que caminar juntos en el Señor. Ese es el propósito de Dios en la vida de un matrimonio cristiano. Caminar juntos, servir juntos. Amén. Todo mi pecar fue lavado y blanco es. Redimido soy por ti.